Mis amados, bendiciones. Bueno, empezando semana, terminando semana, empezando semana. Bueno, espero haya disfrutado el tiempo con el Señor el domingo. Hay muchas restricciones, pero lo importante es que disfrutemos al Señor, porque siempre hemos ido a la iglesia para disfrutarnos a nosotros. Y entre las cosas que se van a restaurar es saber que el día del Señor es para Él. Eso va a ser muy importante. Bueno, estamos hablando y hemos estado metiéndonos en temas de la forma en que nos vaya guiando el Espíritu. Esto todo empezó mirando cómo David fue por el arca, que era su deseo, un buen deseo. ¿Quién no quiere tener la presencia del Señor? Yo creo que ningún cristiano va a decir que no. Es lo que más anhelamos, ser conscientes de que está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Poder ver esa manifestación poderosa de Dios, no solo en las cosas sobrenaturales, sino verlo actuar en favor de otros usándonos a nosotros. O verlo a Él hacerlo solo. Es impresionante eso. Muy impresionante. Y Pablo aquí hablando a la gente de Corintio, en esa magistral carta, la número 2 y la 3 de Primera de Corintios, nos da pautas de la diferencia que había entre David en el primer envión que hizo para llevar el arca de la presencia y la segunda vez que lo hizo correctamente. Pero hay una pauta en donde el arca le fue llevada a Obededom y donde, por lo que David hizo después, David consultó qué es lo que había hecho para que Dios estuviera contento y él lo hizo a un nivel más alto, pero lo hizo. Entonces entramos en esa parte en donde el apóstol Pablo comienza a hablarnos, como te digo, el Espíritu inspiró a Pablo en unas cosas tan maravillosas como yo podría decirte que el tabernáculo de Moisés le fue revelado en Cristo Jesús y su Santo Espíritu a Pablo, porque todo el tabernáculo está revelado en las cartas que Pablo escribe. Y en esta de Primera de Corintios, donde empezamos el día viernes, Primera de Corintios 3:9, posiblemente después regresemos a Primera de Corintios 2:5, pero por ahora vamos a esto. Comenzó el apóstol escribiendo en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ya hablamos el viernes sobre esto, que no somos los dueños de la obra. Está hablando el ministro Pablo a la congregación de Corintio. Y entonces después le dice, y vosotros sois labranza de Dios. Primero toma su llamado para decir que él es un ayudante de lo que Dios quiere hacer con ellos. O sea que las órdenes vienen de arriba y él es solamente el que le pasa los instrumentos al Señor para que el Señor pueda hacerlo. ¿Ya? Porque la palabra es, somos colaboradores de Dios. Y luego dirigiéndose a la membresía, dice, y vosotros sois labranza de Dios. Y estuvimos hablando el viernes pasado también, que nosotros somos el campo que Dios prepara. ¿Cómo Dios prepara ese campo? Bueno, con la palabra, que es Cristo y el Espíritu Santo. Porque esta es la dispensación en donde el Espíritu Santo usa la palabra para que todo sea por fe. ¿Ya? Porque ahí donde está la convicción, que tu conocimiento de lo que Dios dice que eres y que soy, pueda hacerse una realidad y que los pensamientos que tenemos de que Dios nos dio, al ponerlos en práctica nos dé un fruto. Eso da convicción. Entonces, hoy nos toca hablar sobre el edificio de Dios. Quiere decir
que si nosotros somos colaboradores, los ministros, y la membresía es una labranza de Dios, que Dios la trabaja a partir de la palabra y el espíritu, los dos conforman el edificio de Dios. No le llama ni casita, un edificio. Un edificio tiene muchos niveles y eso es importante. ¿Por qué razón? Porque la vida en Dios, porque eso es lo que tenemos que llegar, a la vida en Dios. Nosotros en Él, como dice Juan, ¿ya? El que cree en mí, mi Padre y yo vendremos a morar en Él y seremos uno, para que ustedes vengan a nosotros y seamos uno. Ese es el edificio del Señor. Cuando nosotros le permitimos que Él vaya edificando, construyendo, por eso no le coloca casa, edificio, porque es por niveles, vamos trepando, ¿ya? Ahora, habrá gente que pasará mucho tiempo en el Evangelio y no alcanzará muchos pisos, porque no es dependiente a la voz de Dios, a la palabra de Dios y al hacer su parte, porque siempre tendremos que hacer una parte para que Dios haga la otra. Él es quien construye el edificio donde Él desea vivir. Y esto es tan importante que lo aprendamos, porque esto demanda cosas que vamos a estar tratando ahora. Si usted desea, porque mire, nos han enseñado, no, si tú confesaste al Señor, ya tú eres salvo, eres del Señor. Aunque la vida de ese paciente nunca cambie, aunque siga igual o peor, aunque sea un cristino, a veces va, a veces no va, a veces critica, a veces juzga, pero en definitiva no enseña cambios. No hay persona que Dios toque que no cambie. Entonces, si nosotros le permitimos a Dios hacer ese edificio dentro de nosotros, Él vendrá a vivir en su plenitud. Es tan fácil salirse y comenzar a edificar en nuestras propias fuerzas, ¿ya? Y si no ponemos cuidado, no nos damos cuenta que nos estamos edificando nosotros mismos. Y dice la Escritura que en vano edifica aquel, ¿ya? Entonces, es fácil salirnos y no permitirle al Señor que Él sea quien edifique el edificio en que Él mismo va a vivir. Por eso es que ya el hombre no le puede hacer un templo a Dios, porque Dios mismo se hace su templo. Él dice, ¿me edificarás casa? ¿En dónde? ¿En dónde yo puedo entrar? ¿En algo que tú me hagas? No. A Moisés le di una sombra de algo que había aquí en el cielo. Pero ahora cuando mi hijo vino y les explicó y murió en la cruz por ustedes, Él abrió un camino en su sangre, en su cruz, en su nombre, en vencer el pecado, en colocar la gracia delante de ti para que tú puedas vivir en mi presencia. El hombre nunca fue creado, formado para vivir fuera de Dios. Dios lo creó para que viviera con Él, en Él. Ese fue el fundamento de la creación. Pero el hombre comenzó a edificar en su fuerza algo que Dios no le había enseñado ni cómo hacerlo. Por eso muchas veces cuando nos damos cuenta, tenemos un edificio teológico, somos una biblioteca teológica caminando por la calle, pero lejos de ese Dios. Podemos hablar de Él, decir cosas de Él, recitar capítulos enteros, saber nombrar exactamente una escritura para una necesidad, pero eso no dice, ay Señor, eso no dice que Él habite en su plenitud en ti. Ya, a veces tu razonamiento, tu terquedad y ser tan obstinado y querer tomar siempre las cosas a tu manera, a tu forma, ese evangelio que creas
en base a las necesidades que tú quieres copar, alcanzar, ¿ya? Hace que el Dios Todopoderoso se quede tranquilo y no te use en los planes que Él tiene para hacer contigo hasta que tú no te quiebres en insuficiencia, en dejar de tener fuerza humana para ir a Dios, sino en debilidad. Ahí es donde Dios puede hacer, ¿ya? Donde Dios toca a una persona y la persona le permite a Dios hacer el edificio para que Él viva, y eso se nos va la vida entera en eso. Eso no es que con una enseñanza o con un libro o viendo videos de alguien, tú te vas a desarrollar en todo el edificio de Dios. No, eso es algo personal, entre tú y Él y entre yo y Él. En la manera que tú abras y no te resistas y seas insuficiente delante de Él, seas débil. Por eso te hablaba en 2 capítulos anteriores o el anterior que una de las señales de entrega cuando se busca la presencia es el quebrantamiento del yo. Cuando la insuficiencia del hombre es puesta como una corona a los pies de Dios, eso es imposible que la presencia no te caiga, porque es el hombre, volviendo a Génesis 3, quebrando su corazón, ahuyentando toda palabra que no sea la que venga de la boca de Dios. Es en donde comienzas a oír los planes maravillosos de bendición, de victoria que Dios tiene para ti. Y a lo mejor las victorias que Dios tiene para ti no son las victorias materiales que tú estás esperando. Ah, sí, porque a veces vamos por cosas que queremos, pero no vamos porque lo queremos a Él, que es el que nos da las cosas. Entonces, cuando Él hace su edificio, Él lo hace permanecer. Y te di ejemplos de David, de José, de Salomón. Bueno, aunque yo tengo mis dudas de que Salomón sea salvado, no aparece en la estela roja, la alfombra roja de los hombres de la fama, porque tenía como 1000 mujeres, como terminó adorando a los ídolos de ella. No aparece ahí. Léelo para que tú veas que en Hebreo 11 no está. Entonces, cuando Dios lo construye, permanece. Él lo desarrolla porque somos labranza de Él. Lo hace crecer, lo hace establecer, lo deja ahí afincado. Pero cuando nosotros metemos la fuerza para hacer las cosas como nosotros creemos que Él tiene que hacerlas, como diciéndole, espérate, Señor, que a ti te faltó poner los pilares para este edificio y yo creo que tengo el fundamento para seguir para el otro piso. Cuando nosotros comenzamos a edificar un mundo espiritual basado en nuestra teología, y no en una vida de intimidad con Dios. Es cuando yo te he dicho una y otra vez, con sermones no vas a avanzar. Con la vida del Espíritu y la palabra sí, porque Él te va a dar el mensaje indicado para el momento indicado, te va a dar el don preciso para que se manifieste su poder en el momento que lo necesitas. La escritura dice que abrirás la boca delante de una persona, de un rey y un gobernador y alguien que tenga poder, y él te dará la palabra perfecta, precisa para ese momento. Y entonces dice el versículo 16 y 17 de ese mismo capítulo 3, porque mire, ellos tenían una caja que le llamaban un arca, y todavía los judíos están buscando. Yo creo que van a tener que construir una, pues no la van a encontrar. Ahora nosotros
nos dimos cuenta por la Escritura que Dios hace un corazón nuevo donde Él vive. Ya no hay quien le construya un templo al Señor. Él lo construye con sus propias manos. Lo prometió 900 y 750 años antes, con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, con Joel. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer su casa donde Él vive. El hombre no puede construirle una. Y entonces en el versículo 16, 17 de 1 Corintios 3 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Pregunta, ¿te das cuenta de que lo que hay dentro de ti lo he hecho yo para yo habitar dentro de ti? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿O simplemente estás lleno de conocimiento? Y la diferencia, y el conocimiento es importante, hermano. Yo soy un amador de la Escritura y los que me conocen lo saben, ¿ya? Pero me di cuenta que de nada me sirve tener mucha Biblia aquí en la cocorota si aquí no reina el Espíritu Santo, porque Él es el que usa el conocimiento para poder llevarme a lo que Él desea que yo haga. ¿Mm? Aquí es donde Él entra a construir en espíritu la casa donde Él desea vivir. Por eso que es que en todos es muy importante la vida de la guianza y asistidos, que no deberíamos ni soltarnos de su mano, del Espíritu Santo, para poder encontrar la carrera y la misión que Dios nos ha puesto. Recuerda, a Dios no le interesa lo que te pasó ayer, las conquistas, las victorias, las derrotas. A Dios le interesa a partir de hoy el tiempo que te falta por estar aquí en la tierra, para que tú escuches lo que Él desea hacer contigo. Si nosotros le permitimos a Dios reedificar, ay santo, reedificar, sí, porque tenemos que tumbar y destruir todo lo que hemos hecho, si es que la vida ya no te lo ha destruido, para poder que Él empiece a hacer un edificio donde Él pueda vivir, gobernar, dirigir. Recuerda que somos ayudadores. Y cada corazón de cada persona, no solamente los que te escuchan, Señor ministro, son labranza de Dios. Va a usar la misma máquina, la misma pala, el mismo rastrillo, va a usar la misma maquinaria para hacerlo con el ministro que para hacerlo con un miembro de la iglesia. Pues los dos son salvados por la misma sangre, por la misma cruz, por el mismo nombre. El que venció el pecado fue Él. El que tiene las llaves para hacer las cosas de la iglesia es Él. Entonces dice 17, si alguno destruye el templo de Dios, aquí está grave la cosa. Mira esto, vamos a terminarlo. Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo. Imagínate que una persona que conoce de las mieles del don del Espíritu, que en algún tiempo en su vida se quebraba delante de Dios de rodillas y hasta hablaba en lenguas y se deleitaba en la presencia, no era ministro tal vez, o no era una pastora, un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro. No tenía esa placa que le identificaba que era alguien en la iglesia, pero tenía una vida consagrada al Señor, tenía hambre. Y Dios comenzó a edificar la casa en ese corazón para vivir. Ah, pero cuando llegó el nombre, que lo catalogaba con una plaquita de servicio de la membresía de la congregación, comenzó a pegarse de cosas de la obra en vez del dueño de la obra. Comenzó a tener una vida mucho más sedentaria en el espíritu y solamente se dedicó a las cosas que él quería alcanzar. Entonces dice, todo eso
que tú has construido con tu fuerza, por cuanto me has descuidado, me has casi que destruido la casa en que yo antes moraba contigo, pues yo ahora voy a destruir todo lo que tú creaste. Porque mi templo es santo. Y yo quería vivir allí como estábamos al principio, apapachados y esa pasión que tenías por mí. Y no eras tan teólogo, pero te comunicabas conmigo. Te encerrabas en el baño, en el closet, en el cuarto. Te ibas para el parque, ibas a pasear, querías, me gritabas, me hablabas, querías estar conmigo. ¿Cuándo lo dejaste de hacer? En ese momento comenzaste a apartarte de mí. No fue que yo me aparté, tú comenzaste a apartarte de mí. Entonces, como eres mi hijo, tengo que dejar que todo lo que construiste pierda. Eso es lo que dice la palabra. Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. ¿Ah? Cuando nosotros somos construidos por él, entra la santidad del Señor Jesús. Porque dice, y eso es lo que vosotros sois. Pero se está refiriendo a aquel que permanece viviendo en lo que Jesús estableció, que no anda buscando las mieles del mundo, sino las mieles del cielo. Porque de nada nos sirve correr hacia una misión que no tiene nada que ver con lo que Dios desea hacer con nosotros. Podemos estarnos saliendo del propósito de Dios porque estamos corriendo con cosas que aparentan ser de Dios, pero Dios ni las recibe, como lo vimos en los capítulos anteriores. ¿Era el deseo de Dios hacer lo correcto? Sí. Perdón, de David, sí. ¿Quiso llevar la alegría con gozo? Sí. Cantores, profetas, levitas, músicos, cantores. Hasta le hizo una carreta nueva, que a Dios no se le lleva en carreta. Eso lo copió de los filisteos que hicieron una carreta para llevar el arca, copiando cosas del mundo para servir al Señor. No, mi hermano. El edificio que Dios construye, que somos nosotros, tiene que ser santo. ¿Ya? Por eso, no todos los que confiesan al Señor son hijos. Y yo sé que esto es durísimo y a la mayoría de los pastores no les gusta un mensaje así. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo, yo no sé si tú lo entiendes igual. Un hijo de Dios es alguien que se somete a Dios, alguien que está dispuesto a quebrar su yo y su voluntad para dejar su yo por fuera y ser él en el Señor. Estar dispuesto a quebrantar sus deseos por los deseos de Dios y por lo que Dios dice. El que anhela los deseos de Dios, ese recibe la bendición. Entonces, no todos los que confiesan que son hijos son sus hijos, porque los que Dios toca, cambia su carácter. En capítulo, no sé en qué enseñanza, he hablado que el carácter se puede modificar, transformar y cambiar. El temperamento, ese es el que no se puede cambiar, sino dominar, porque eso viene por los genes de nuestros padres. Pero no es el billete que toca hoy. Ya tiene que cambiar su carácter, su forma de hablar, su forma de vivir. Por eso debemos acercarnos a Él como el Espíritu dice. Y voy a darte unos chispitos en esta escritura. Hebreos 10, del 21 al 22. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Porque si vamos a buscar la presencia, y ya te he dicho de antemano, no es que yo sea la Coca-Cola fría del desierto y tenga toda la experiencia en la presencia. No, yo me adapto como seguramente lo tendrás que hacer tú a la escritura, a mis tiempos de búsqueda, y ya te lo dije, no es siempre que yo voy al encuentro con mi Señor que yo siento su presencia. No, 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 no.
pero cuando la siento me embarga y a veces me toma por una semana, 2 semanas completo, mañana, tarde, noche, como tan pronto puede pasar también una sequía de 2, 3 semanas. El hecho es que en la sequía yo lo sigo persiguiendo, hermano, como si tuviera que hablar con él. Eso es lo único que te puedo manifestar. Acerquémonos con corazón sincero. Y quiero aclarar este punto porque es vital. Sin engaños. ¿Por qué? Porque nosotros queremos a veces hasta engañar a Dios, presentándole cosas que decimos que queremos o hacemos cuando no las hacemos. No nos hagamos los fuertes y poderosos en fe delante del Señor, porque Él conoce nuestros pensamientos antes de que pensemos. Sí, porque a veces hasta delante de Dios nos mostramos como imbatibles, unos guerreros de fe, y esos son enemigos de la presencia, porque el que es fuerte no va a encontrar nada con el Señor, ¿ya? Hasta que no estemos desnudos en nuestro corazón, siempre estaremos falseando la verdad que vivimos, haciéndonos invencibles, aunque a todos le digamos que estamos en victoria, cuando carecemos de todo el poder que dice la Biblia que tenemos, y a lo mejor hasta la provisión que dice que debemos tener, cuando solo es el temor y la debilidad delante de Dios es la que causa el avance con Él. Esas fueron las cosas que no están escritas con esas palabras cuando llegó el arca a donde ve Edom. Pero cuando yo veo lo que él hizo y la gente con la que él contaba, yo me puedo dar cuenta de la debilidad de esta persona, ¿cierto? Y del temor a no ofender al Señor, que a Dios le agradó estar en esa casa. Y David tuvo que mandar a investigar qué era lo que este hombre estaba haciendo para que Dios estuviera contento. O sea, esto no se trata de que es algo raro, un evangelio diferente, no. A Dios le agrada que sus hijos se reúnan como pueblo para adorarle, para alabarle, para que abran la boca y den gracias y profeticen sobre las cosas que Dios dice. ¿Ya? Porque esa es la plena certidumbre de nuestra fe, la convicción que tenemos en nuestro corazón, cuando una conciencia está purificada, ¿ya? Sin que nada nos acuse de lo malo, y que nuestro cuerpo, como dice esa misma palabra, esté lavado con el agua pura, la espiritual, ¿ya? Haciendo toda la labor conforme a la palabra, porque sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Esto es, yo no sé de qué gracia hablan cuando no incluyen la palabra santidad, cuando no incluyen la palabra lavacro, ¿ya? Que al llevarlo a la vida de la gracia significa el estar permanentemente meditando sobre lo que hacemos y por dónde vamos, qué decisiones estamos tomando, si le agradan al Señor. Pero profeta, eso es a toda hora, si ya Jesús nos perdonó, sí. Aunque Jesús nos haya perdonado, tú tienes que examinarte para que tengas una conciencia buena, cuyo fin es solamente buscar al Señor. Tenemos que de estar jugando a la iglesita, sí, queriendo ser espirituales, cuando nos engañamos y tratamos de engañar a otros falseando que tenemos cosas de Dios que no tenemos. Las movemos en nuestras emociones, pero si fueran de Dios, harían cambios permanentes en las personas, porque no hay nadie que Dios toque que siga igual. No hay nadie sobre el que la presencia caiga que no cambie, ni nadie que necesite un milagro, por más grande que tú lo creas, que si la presencia cae tú no lo recibas. Ahora, recuerda, Dios no es Dios de pasados, Dios es Dios de presente. No te culpes por lo que no has hecho, ni por lo que hiciste mal. Empieza hoy a hacerlo bien.
Delante de Dios no vamos como superhombres. Delante de Dios somos su hijo, imperfectos, con errores. Tomamos decisiones malas, equivocadas, porque estamos en este mundo. Y las presiones de Él, si no estamos conectados con el Señor, nos van a llevar a tomar decisiones equivocadas. Pero lo importante es que Él desea, anhela que ese edificio lo vuelva a levantar, en donde Él gobierne, donde Él reine, donde Él dirija, donde seamos solo ayudantes de su obra, en donde le permitamos a Él sembrar la semilla, arar, limpiar el terreno, ¿eh? Cultivar a su manera, a su forma, dar el crecimiento. ¿Y quién se va a comer el fruto? Él. No, tú y yo no vamos a comer ese fruto. Pero tenemos que dejarnos edificar por el Señor. El tiempo de la restauración, la reforma de este tiempo es muy impresionante porque todo lo va a hacer Él. Así como quieras hacer un corazón para vivir, así Él va a ayudarnos para que nosotros podamos entrar en ese nivel al que la iglesia va, porque estoy reconvencido por lo que la Escritura dice, que vamos a ir a un nivel en donde el Espíritu Santo va a caer sobre toda carne que confiese que el Señor Jesús es su Señor y que se pueda mostrar de que Él gobierna su vida. Sobre esas personas va a caer el Espíritu Santo y va a ser una transformación tenacísima. No solamente de su carácter, va a dominar su temperamento, lo va a poder llevar por el camino de Dios, en donde están las bendiciones, tendremos conexiones divinas que nos ayudarán en los propósitos del Señor. Y el propósito del Señor, una vez que tú comienzas la carrera y tienes esa misión, haz de cuenta cuando un burrito va con las cargas. No sé si te puedes imaginar, en mi país se llama los arrieros. Van con diferentes mulitas y todas cargadas con sacos. Así es que debe de caminar la bendición detrás de una mujer o un hombre que se dedica exclusivamente a buscar la presencia del Señor, porque ahí fue en donde Obed-Edom recibió la bendición, que le llevaban el chisme a David. Oye, si tú supieras cómo está bendecido Obed-Edom, en 3 meses mira lo que el Señor ha hecho con su casa, con sus cultivos, con su ganado, con su familia. No, aquello es impresionante. ¿Cómo así? ¿Y qué es lo que ha hecho? Comenzó la investigación. Pero eso te lo cuento el miércoles, cuando estemos hablando y podamos estar abiertos. Recuerda, delante del Señor no nos hagamos los fuertes, quebrémonos, ahí va a estar. ¿Qué significa quebrar, profeta? Estar en debilidad, contarle que no podemos, que hemos luchado y no lo hemos hecho, que hemos tratado de hacer las cosas y no las hemos alcanzado. Señor, ayúdame, 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 Señor. Estoy ciego, no veo, conozco mucho de Biblia, pero no puedo mirar el camino. Ayúdame. Dice que no hay quien toque, que Él no responda, no hay quien le busque, que no le halle, y no hay quien le pida, que Él no le dé. Así que, mi hermano, es tiempo de restauración, tiempo de reforma, y la reforma es que va a haber un día donde la iglesia se va a congregar exclusivamente para el día del Señor, vivir para Él. No ir en el día del Señor para que nos den a nosotros, sino para ir a darle al Señor. Son corazones rebosados de gozo, de gratitud, de esperanza, de servicio a Él, porque queremos que Él nos sirva siempre a nosotros. ¿Y cuánto le vamos a servir al Señor nosotros? Bueno, mis amados, que el Señor me los bendiga
estaremos el miércoles, vamos a estar hablando de cuál fue el nivel en que el Señor bendijo a Obed-edom, porque la escritura dice que estuvo en su casa 3 meses y bendijo el Señor a la familia de Obed-edom en todo lo que tenía, en todo. Quiere decir que la presencia de Dios trae la bendición que no esperamos, la que no creemos y hasta la que no imaginamos. Esto va a cambiar el rumbo de la iglesia. Podrás tener planes grandes en el Señor porque Él es el dueño de la obra. Somos sus ayudantes. Somos el campo donde Él cultiva y somos el edificio que Él hace para el vivir. Ok, mis amados, los espero el miércoles y que mi Señor me los bendiga grandemente. Están las escrituras, léelas. Siempre toma las escrituras y vuelve a leerlas. Que así como Dios me habla a mí, te va a hablar a ti y a cualquier persona que le busque. Gracias, mi Padre eterno, mi bello Señor Jesús y su dulce Espíritu Santo. Amén.